En la vasta colección de dioses y seres sobrenaturales en las creencias humanas, el nombre Yahvé, el Dios de la Biblia, es notable y ha sido recordado por muchos siglos. Pero ¿por qué este nombre es tan influyente y profundo? Los libros sagrados de los seguidores de Abraham hablan de un Dios que parece comandar un gran espectáculo en el cosmos. Este Dios crea el universo, las estrellas, los animales, las plantas, las personas y todo lo que conocemos. Frecuentemente llamado Yahvé en esos textos, ese nombre no es solo una etiqueta, sino una representación de las ideas de las personas sobre Dios a lo largo del tiempo. Analizar a Yahvé es más que solo estudiar una figura religiosa. Es un intento de entender nuestro pasado compartido. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la divinidad? ¿Qué misterios podemos descubrir sobre nuestros orígenes? Esta investigación nos lleva de regreso al antiguo Oriente Próximo, donde comenzó la civilización. ¿Podría ser este el lugar donde el nombre Yahvé surgió por primera vez? En este escenario encontramos a los Anunnaki, dioses en los antiguos mitos mesopotámicos. Estos dioses desempeñaron un gran papel en las historias sobre la creación del mundo y fueron adorados por sumerios, acadios, asirios y babilonios. ¿Podría haber una conexión entre estos antiguos dioses y Yahvé? ¿Es posible que Yahvé haya surgido o incluso venido de los Anunnaki? Descubrir estas respuestas revela una capa oculta de historias antiguas, cambiando nuestra comprensión del comienzo de la humanidad. Existe una historia más antigua escondida en el texto del Génesis, mantenida fuera de la vista del público por errores de traducción y por las reglas de la Iglesia. ¿Qué intenta contarnos esa antigua historia? Al final de esta investigación, esperamos responder a la gran pregunta: ¿quién es Yahvé, el Dios de la Biblia? ¿Es realmente bueno en todas las teorías existentes o hay algo oculto en la historia? Saludos a todos. Si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Nuestra referencia más antigua a Yahvé se encuentra en la piedra moabita, o estela de Mesa, erigida por el rey Mesa de Moab alrededor del año 840 a.C., celebrando su victoria sobre Israel. La estela narra una historia similar a la encontrada en 2 Reyes capítulo 3, aunque con una diferencia crucial. La estela proclama una victoria moabita, mientras que la Biblia reivindica la victoria para Israel. Curiosamente, la referencia a Yahvé reforzó la creencia de que él era exclusivamente una deidad israelita, ya que Mesa se jacta de haber capturado objetos asociados a Yahvé y los presentó a su propio dios, Kemosh. Avanzando hasta 1844, cuando el arqueólogo Carl Richard Lepsius excavó las ruinas de la antigua ciudad de Soleb en Nubia. Excavaciones extensivas, lideradas por la arqueóloga Michela Schiff-Giorgini en 1957, encontraron una referencia a un grupo conocido como los Shasu de Yahvé, inscrita en la base de una de las columnas del templo. Esta referencia a Yahvé conectada a los Shasu sugería que este dios había sido adorado por otro grupo mucho antes de que las narrativas bíblicas ocurrieran. Los egipcios describieron a los Shasu como nómadas semitas, a menudo vistos como fuera de la ley. Aunque se han hecho intentos para conectarlos con los hebreos, estas afirmaciones han sido refutadas. La referencia a los Shasu de Yahvé no solo empuja los orígenes de esta deidad más atrás de lo que se pensaba anteriormente, sino que también insinúa que Yahvé puede no haber sido de origen cananeo. Pero si no es así, ¿cuál es el origen del primer Yahvé? Una teoría sugiere que Yahvé era un dios del desierto adoptado por los hebreos durante su éxodo de Egipto hacia Canaán. Las imágenes relacionadas con el fuego en el libro del Éxodo, junto con la habilidad de Yahvé de guiar a Moisés a fuentes de agua, apoyan esta idea. Sin embargo, muchos creen que Yahvé se originó como un dios menor dentro del panteón cananeo y fue adoptado por los nómadas Shasu durante su tiempo en el desierto. La palabra Yahvé es un término lingüístico antiguo profundamente insertado en las lenguas semíticas y relacionado con las civilizaciones que la originaron. Parece estar asociada con el verbo ser, confiriéndole un sentido de existencia. Otras interpretaciones de su significado incluyen aquel que hace lo que fue hecho y aquel que trae a la existencia lo que existe. La palabra Yahvé se transformó en Jehová al final de la Edad Media. El nombre Yahvé también puede derivarse del árabe, potencialmente indicando una pasión o compromiso de la deidad hacia su pueblo, alineándose con las referencias bíblicas a Yahvé como un dios celoso.
La transformación de Yahvé de una divinidad local de los madianitas a una divinidad única de los israelitas se refleja en la evolución de su nombre, comenzando como un reflejo del compromiso de una divinidad local con su tribu y evolucionando hacia una declaración de existencia y compromiso del único Dios verdadero con su pueblo elegido. En el judaísmo, el nombre de Dios era considerado demasiado sagrado para ser pronunciado, por lo que las consonantes wonu y chach y burzuish se usaban como un recordatorio para decir Adonai o Señor en su lugar. Los orígenes de Yahvé permanecen obscuros, con pasajes bíblicos que difieren en sus interpretaciones. Tras el cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., el poder de Yahvé fue codificado en las escrituras hebreas que fueron canonizadas durante el período del Segundo Templo, incluyendo el concepto de un Mesías. Como el Creador, Preservador y Redentor todopoderoso del universo, Yahvé fue más tarde adoptado por los primeros cristianos que creían que Dios envió a Jesús como el Mesías prometido. En el Islam, esta deidad fue interpretada como Alá. Retrocediendo en el tiempo hasta la Edad del Hierro, los israelitas en Canaán buscaban distinguirse de sus vecinos elevando a Yahvé por encima de él, la divinidad suprema tradicional. La asociación de Yahvé con la forja, el fuego, el humo y la destrucción lo convirtió en una divinidad adecuada de tormentas y guerra, transformándolo de una divinidad de transformación a una de conquistas. Antiguamente conocido por sus bendiciones de fertilidad y prosperidad, él era una divinidad altamente respetada y frecuentemente invocada. Al mismo tiempo, Yahvé emergía de sus orígenes como un oscuro dios regional, ligado al desierto y al clima tormentoso, convirtiéndose en una presencia poderosa dentro de la sociedad israelita. La relación entre él y Yahvé era compleja, caracterizada por conflictos e integración, con Yahvé asumiendo funciones y características anteriormente asociadas a él. La ascensión de Yahvé a la posición dominante es evidente, ya que pasó de ser una divinidad local a ser el único Dios de los israelitas en un proceso marcado por una evolución y transformación religiosa detallada. Esta transición está claramente reflejada en la poesía israelita y en la literatura narrativa, que frecuentemente retrataban a Yahvé como una figura militante. Su estatus elevado como un dios nacional fue cimentado principalmente a través de las guerras de Israel. En tiempos de paz, las tribus se volvían hacia Baal, el dios de la fertilidad. Sin embargo, en tiempos de conflicto, buscaban la ayuda de Yahvé, el guerrero divino, en busca de triunfo. La representación de Yahvé como un guerrero divino es un tema recurrente en las escrituras hebreas que también forman parte del Antiguo Testamento cristiano. Incluso el Nuevo Testamento toma prestada esta imagen de guerrero. En los primeros días de Israel, Yahvé era visto como un dios de la tormenta y la guerra, una divinidad poderosa profundamente ligada a los elementos de la naturaleza. Esta representación de Yahvé puede haber sido influenciada por las religiones cananeas vecinas, que también adoraban dioses de la tormenta. Dado que el pueblo de Israel vivía en un área propensa a condiciones climáticas severas, no es sorprendente que se inclinaran hacia un dios que representaba esas fuerzas potentes. Así, su culto se expandió para incluir dioses como El, Asherah, Baal, Utu, Shamash y, por supuesto, Yahvé. Cuando se establecieron en Canaán, el pueblo practicaba el culto a los antepasados, honrando al dios del padre o al dios de la casa junto con sus antepasados humanos. Sin embargo, Yahvé era visto como más que solo un dios de la tormenta. A medida que interactuaban con las culturas circundantes y sus prácticas espirituales, la imagen de Yahvé cambió. Comenzó a ser visto como un dios de la fertilidad, protección y dispensador de justicia. Es probable que este cambio haya sido influenciado por Asherah, la diosa cananea de la fertilidad, que era ampliamente adorada. A pesar de la popularidad de Asherah, su culto generó grandes discusiones teológicas. Los israelitas, particularmente aquellos en el reino del sur de Judá, estaban inclinados al monoteísmo y veían la adoración a Asherah como una amenaza a esta creencia emergente. Profetas como Elías se opusieron fuertemente a la adoración de Asherah y otros dioses cananeos, llevando a enfrentamientos violentos y a la eventual supresión de los seguidores de Asherah. Factores políticos de la época también desempeñaron un papel en la formación del culto a Yahvé. El reino del norte de Israel era más rico y más abierto al sincretismo, mezclando elementos de diferentes religiones en su culto a Yahvé. Este enfoque enfrentó fuerte oposición del reino del sur de Judá, que se movía hacia la adoración exclusiva de Yahvé. Cuando los asirios destruyeron el reino del norte en 722 a.C.,
marcó un punto de inflexión crítico en el culto a Yahvé. Refugiados del norte se unieron al reino del sur, trayendo consigo sus prácticas religiosas mezcladas, que probablemente influenciaron la evolución de la imagen de Yahvé y el desarrollo de costumbres religiosas israelitas únicas. A medida que el pueblo de Israel construía su sociedad en Canaán, querían destacarse de sus vecinos. Esto los llevó a priorizar a Yahvé sobre él, el Dios supremo tradicional de los cananeos. Sin embargo, aún no abrazaban completamente el monoteísmo. El pueblo permaneció enoteísta durante la era de los jueces y el reino de Israel. El reino se dividió después de la muerte de Salomón en 931 a.C., llevando a la creación del reino del sur de Judá, con Jerusalén como su capital. En Judá, adorar a Yahvé no era solo un acto religioso, sino también parte de su identidad. Yahvé era visto como su protector. El pueblo de Judá creía que eran elegidos por Yahvé, lo que influenciaba todo, desde sus tradiciones religiosas hasta sus decisiones políticas y modos de vida cultural. Yahvé era visto como un dios guerrero, un escudo contra los enemigos, una percepción que probablemente fue influenciada por los tiempos tumultuosos en que Judá vivía rodeado por imperios poderosos y frecuentemente involucrado en sus conflictos. El pueblo de Judá recurría a Yahvé en busca de seguridad y rescate. Su fe en el poder protector de Yahvé tuvo un impacto directo en todo, desde sus estrategias militares y lazos diplomáticos hasta sus políticas domésticas. En Judá, el culto a Yahvé era apoyado por el Estado. Los reyes de Judá, comenzando con David y Salomón, eran vistos como los representantes terrenales de Yahvé. Eran considerados elegidos por Yahvé para liderar a su pueblo, lo que les daba tanto poder político como religioso. Eran los protectores de la fe, encargados de mantener sus prácticas puras y defender sus principios. Sin embargo, la relación entre Yahvé y los reyes de Judá no siempre fue tranquila. Hubo momentos en que los reyes, motivados por ganancia política o ambición personal, se desviaron de la fe. Trajeron dioses extranjeros, permitieron prácticas mezcladas en el culto a Yahvé y persiguieron a los profetas que osaban criticarlos. Estas acciones eran vistas como traiciones a Yahvé, merecedoras de castigo divino. Durante estos períodos de cambio religioso, los profetas surgieron como los orientadores morales de Judá. Eran considerados la voz de Yahvé, guiando al pueblo de vuelta a su Dios. Se opusieron a la adoración de ídolos, condenaron las injusticias en la sociedad y advirtieron sobre las graves consecuencias de abandonar a Yahvé. Sus mensajes no siempre fueron bien recibidos, pero eran esenciales. Actuaban como guías, trayendo al pueblo de Judá de vuelta a Yahvé cada vez que se alejaban. Pero la cuestión permanece: ¿por qué nosotros, como sociedad colectiva, continuamos reverenciando a esta divinidad nacida de las páginas de la historia como el único Dios verdadero? ¿Qué nos lleva a agradecer, buscar bendiciones y alabar a esta entidad? ¿Será que nuestra fascinación por lo divino refleja un deseo más profundo de explorar nuestras propias complejidades y desentrañar los misterios de las identidades divinas ocultas en los textos sagrados? ¿Podría ser que nuestras mentes nos estén atrayendo hacia un intrigante laberinto de conocimiento cósmico y autodescubrimiento? Es como si estuviéramos desentrañando registros antiguos, interpretando mensajes divinos que han atravesado el tiempo y el espacio. Reconocer que Yahvé no fue inicialmente una única divinidad, sino que evolucionó para convertirse en un dios monoteísta, es crucial para comprender la influencia extraterrestre en el crecimiento de nuestra civilización. La evolución de Yahvé de ser uno entre muchos a ser la divinidad suprema mundial ocurrió de dos maneras. Primero, desde el punto de vista humano, exploramos cómo el cambio del politeísmo al monoteísmo en el antiguo Israel fue un proceso lento y complejo que duró varios siglos. En la Edad del Bronce tardía, numerosas divinidades estaban ligadas a ciudades poderosas en una sociedad típicamente politeísta. Israel tenía su divinidad nacional, pero aún reconocía un panteón muy parecido a otros antiguos estados del Oriente Próximo. Con el tiempo, Yahvé comenzó a asumir un papel dominante, lentamente transitando hacia el monoteísmo, un camino marcado por cambios sociales, políticos y culturales a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la transición teológica de Yahvé a la única divinidad representa la perspectiva de las propias entidades divinas. La teoría de los antiguos alienígenas posiciona a estos seres como entidades físicas que visitaron nuestro pasado antiguo, cuestionando si Yahvé era una entidad específica o un nombre para un grupo de individuos. La conexión entre Yahvé y los Anunnaki es evidente, ya que las regiones donde surgieron los nombres de Yahvé, El, Asherah y otros dioses
Son las mismas regiones donde los Anunnaki aparecieron y fueron reverenciados. Aprofundizando más en este análisis, encontramos sorprendentes similitudes entre algunas de las entidades Anunnaki renombradas y las características de Yahvé. La jornada de Yahvé de un guerrero divino a una divinidad suprema, un creador, un proveedor de bendiciones, un salvador, un Dios Padre, es interesante. Observando a los dioses Anunnaki, Enki, Enlil y Ninurta, vemos paralelos intrigantes con las características de Yahvé, sugiriendo posibles superposiciones y transformaciones. Examinando al dios mesopotámico Enlil, el dios del clima y la guerra y padre de los dioses, su narrativa tiene paralelos con los relatos bíblicos involucrando a Yahvé. Sin embargo, la cualidad distintiva de Yahvé como un guerrero no se alinea con la imagen de Enlil. En cambio, Enki, el dios del conocimiento, las ciencias y los metales ocultos, comparte un alineamiento más cercano con las cualidades de Yahvé, y su sabiduría, comprensión y control sobre el oro y la plata se asemejan a los atributos de Yahvé en la Biblia. Otro Anunnaki, Ninurta, el dios de la agricultura, la caza y la guerra, comparte su naturaleza protectora y cualidades de guerrero con Yahvé. No obstante, sugerir que Yahvé es meramente Enki o Ninurta o cualquier otra divinidad disfrazada en un disfraz bíblico hebreo es una simplificación excesiva. Es necesario estudiar la relación y los roles de estos dioses en los relatos sumerios y bíblicos para realmente entender su conexión y evolución. Consecuentemente, el estudio de la transición de Yahvé de ser una divinidad entre muchas a convertirse en un dios singularmente reverenciado implica comprender tanto los cambios socioculturales y políticos impulsados por los humanos como los cambios teológicos desde la perspectiva de los dioses. Es un estudio complejo e intrigante que amplía nuestra comprensión de los Anunnaki y la teoría de los antiguos alienígenas, proporcionando nuevas perspectivas sobre el desarrollo de nuestra civilización. Sin embargo, es importante notar que Ninurta no era considerado una deidad oculta por los primeros sumerios, y sus representaciones no eran infrecuentes. Aún así, a medida que profundizamos más en la conexión Yahvé-Ninurta, encontramos un texto antiguo sustancial que arroja luz sobre un evento significativo, desafiando la idea de que Ninurta y Yahvé son uno y lo mismo. El texto específico trata de un evento notable e inolvidable cuyos detalles específicos sugieren que Ninurta no podría haber sido Yahvé. Uno de los actos más importantes atribuidos a Yahvé en la Biblia, con consecuencias duraderas y memorias perdurables, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. El evento también está registrado en textos mesopotámicos, permitiendo una comparación de las deidades involucradas. En Génesis 19, versículos 24 y 25, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ubicadas en la llanura verdeante al sur del Mar Salado, son descritas como pecaminosas. Yahvé desciende de su morada y, acompañado por 2 ángeles, visita a Abraham y su esposa Sara cerca de Hebrón. Después de prever que la pareja anciana tendrá un hijo, Yahvé envía a los 2 ángeles a Sodoma para evaluar la pecaminosidad de la ciudad. Yahvé entonces informa a Abraham que si sus pecados son confirmados, las ciudades y sus habitantes serán destruidos. Abraham implora a Yahvé para que perdone Sodoma si al menos 50 personas justas son encontradas dentro de sus murallas. Yahvé está de acuerdo y después de que Abraham negocia con éxito el número a 10, él se marcha. Los ángeles, habiendo presenciado la maldad de la ciudad, instan a Lot a llevar a su familia y huir. Lot pide permiso para buscar refugio en las montañas y los ángeles consienten, retrasando la destrucción inminente. Eventualmente, el destino condenado de las ciudades se desencadena cuando Yahvé hace llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del cielo, destruyendo aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes y todo lo que crecía en la tierra. Y Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado delante de Yahvé y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura y vio el humo subir de la tierra como el humo de un horno. En los registros mesopotámicos, este mismo evento está documentado como el clímax de la batalla de Marduk para establecer dominio en la tierra. Los textos mesopotámicos atribuyen explícitamente la destrucción de las ciudades pecaminosas a Nergal, no a Ninurta, dado que la Biblia afirma que fue Yahvé quien desencadenó la destrucción de las ciudades en lugar de los 2 ángeles investigadores. Se hace evidente que Yahvé no puede ser equiparado a Ninurta. En su libro Los Encuentros Divinos, Zecarías Sitchin aborda el enigma que rodea la identidad de Yahvé y llega a una conclusión notable. La idea bíblica de que los Elohim
Los dioses o los Anunnaki tenían un dios propio puede parecer completamente absurda inicialmente, pero después de una reflexión más profunda tiene mucho sentido. Esto nos lleva a hacer una pregunta crítica. Si los Nefilim fueron los dioses que crearon a los hombres en la Tierra, ¿fue solo la evolución en el 12º planeta lo que dio origen a los Nefilim? Estos seres tecnológicamente avanzados, capaces de viajes espaciales cientos de miles de años antes que nosotros, y derivando explicaciones cosmológicas para la creación del sistema solar, también deben haber cuestionado sus orígenes. Esto podría haberlos llevado a lo que definimos como religión, la religión de ellos, su concepto de Dios, donde, según Sitchin, Yahweh no es un Anunnaki, sino un ser divino que hasta los Anunnaki reverenciaban. Ahora, volviendo a nuestras preguntas iniciales, exploramos los puntos de vista contrastantes sobre la identidad de Yahweh, la perspectiva histórica humana y la perspectiva de los propios dioses. Este conjunto detallado de perspectivas evidencia la complejidad y la interconexión del tema. La relevancia del tópico de los Anunnaki y el impacto potencial de la teoría de los antiguos alienígenas sobre las percepciones religiosas del mundo son evidentes. Las religiones tradicionales a menudo fallan en inspirar una conexión íntima y profunda con la divinidad que permea y está en todas las cosas. Tienden a proyectar a Dios como una entidad distante y juzgadora que, a pesar de su amor proclamado por nosotros, mantiene un control riguroso sobre nuestras acciones. Pero, en nuestra visión, nuestra verdadera búsqueda espiritual nos lleva hacia adentro. Nos invita a explorar lo divino dentro de nosotros. Cuando nos conectamos verdaderamente con nuestra esencia, una religión auténtica es nuestro propio yo interior ligado a todo. En cuanto a Yahweh, Yahweh, junto con otros dioses, merece respeto por sus roles en la historia. Ellos moldearon nuestra civilización, cultura, cuerpos y vida en sí. Sin embargo, con respecto a la historia de lo que sería Yahweh, existen desacuerdos y teorías. Porque cuando se aprende sobre este Dios, parece muy diferente del bueno platónico que no cambia, es inequívocamente bueno y solo hace beneficios para las personas. El tema del cristianismo primitivo y cómo veía al Dios del Antiguo Testamento ha fascinado a los estudiosos en los últimos años. No es ampliamente conocido, pero los primeros cristianos no estaban todos de acuerdo sobre quién era el Dios del Antiguo Testamento, cuál era su papel y así sucesivamente. Marción, por ejemplo, un escritor cristiano primitivo, parecía creer que el Dios del Antiguo Testamento era malo, una visión que otros grupos cristianos también compartían. Antes de llegar a Marción, es importante trazar el contexto de este período, ya que realmente define el escenario para las figuras que serán discutidas. El cristianismo, buscando parecer intelectual, adoptó el repertorio intelectual de su tiempo, que estaba dominado por la filosofía platónica. Los cristianos no querían ser vistos como creyentes en fábulas o en representaciones moralmente problemáticas de Dios. Deseaban que Dios fuera inmutable, eterno, lleno de sabiduría, desconocido, trascendente, hipercósmico y, más importante, sin cuestionamientos sobre la bondad fundamental de Dios en ningún momento. Estos son los rasgos fundamentales del platonismo. El platonismo y el cristianismo se unieron y nunca dejaron de unirse. Hasta hoy, todos los cristianos insisten en que su Dios es bueno y solo bueno, y de alguna manera trasciende este mundo. Estas no son ideas inherentemente bíblicas. No hay punto en el que, al hojear la Biblia hebrea, se encuentre Dios es trascendente. Esto es platonismo que fue trabajado en el cristianismo como levadura que infló la masa. Además, algunos obispos de alto nivel en la Iglesia Católica Romana se autodenominan neoplatonistas en 2023. Con el Papa Benedicto XVI hubo una declaración oficial de que el cristianismo y el platonismo siempre se unieron y siempre fueron los dos elementos constitutivos de lo que se convirtió en la teología cristiana. En el segundo siglo, la situación no era diferente. Cuando se adopta el platonismo, el primer paso es recurrir al texto más leído y popular en la antigüedad, que no era la apología de Sócrates, no era el Fedón con su maravillosa imagen del alma como un carro, no era el banquete con los discursos sobre el amor, sino el Timeo, que es la historia de la creación de Platón. En esa historia, Platón distingue a Dios como el bien del Creador, que es un ser inferior, pero también bueno, ya que es una manifestación perfecta del bien. El Creador, también conocido como Demiurgo, crea el mejor de los mundos posibles, que es nuestro mundo, y hace lo mejor para conformar nuestro mundo al bien y a los pensamientos eternos de Dios, las formas eternas como Platón las concebía. Los cristianos lidiaban con un escenario donde no había una división en la divinidad,
sino una distinción entre el Dios último y trascendente y el gerente de Dios. El gerente de Dios es el creador, y en el platonismo no hay indicio de que el creador sea malo. De hecho, eso sería bastante incorrecto. Sin embargo, había en el universo la noción de que la clase de gestión intermedia de la divinidad, llamada daimones o demonios, podía ser buena o mala. Los daimones asumieron el control de las naciones y cada nación tenía su propio daimone, su propio patrocinador, una fuerza líder y protectora de esa nación. Esta idea está presente en Deuteronomio, donde todas las 70 naciones del mundo reciben 70 ángeles diferentes para ser sus gerentes, pero el ángel dado a Israel es Yahweh. Más tarde, el ángel dado a Israel es representado como Miguel, según está en el libro de Daniel. Esta idea de gobernantes angelicales o demoníacos de las naciones es fundamental y se observaba que, al viajar a diferentes regiones del mundo, diferentes ciudades-estado adoraban a diferentes dioses. Atenas, por ejemplo, tenía a Atenea como su diosa protectora, y otras ciudades-estado tenían diferentes dioses al mando, como Isis y Osiris en Egipto, y en Roma, el Zeus capitolino. Los cristianos pensaban que los dioses de las naciones eran reales, pero representaban esta clase de divinidades de gestión intermedia, y no todos eran buenos. De hecho, como concluyeron más tarde, ninguno de ellos era bueno. Con esta idea básica, algunos cristianos que no eran judíos por linaje o práctica, es decir, no practicaban la circuncisión o las leyes de pureza, veían al Dios de Judea, la nación de los judíos, de la misma manera que veían a los dioses de Atenas, Roma o Alejandría, como un ser de gestión intermedia. Este ser particular de gestión intermedia, llamado Yahweh, o como los griegos decían Yao, tenía la misma ambigüedad, pues cuando se aprende sobre este Dios parece muy diferente del bien platónico. El bien platónico no cambia, es inequívocamente bueno y solo hace beneficios para las personas. Platón afirmaba que él no puede ser celoso, así que la famosa línea de Platón en el Fedón es que no hay celos en el coro divino, es decir, ningún dios puede ser celoso porque la idea de un dios celoso simplemente no tiene sentido lógico y filosófico. Dios no necesita nada, por lo tanto, no tiene deseo de nada más. De acuerdo con la filosofía, los celos son el deseo por la propiedad o característica de otra persona. Cuando decimos que Dios es celoso, esto sugiere que Él desea algo que no posee. Sin embargo, un verdadero Dios, siendo perfecto y autosuficiente, no puede desear algo que no posee. Por lo tanto, un ser que demuestra celos no puede ser el Dios supremo. En cambio, sería un ser de gestión intermedia, inferior en la jerarquía divina, que compite con otros dioses de las naciones. Para contextualizar, Judea siempre ha sido una nación muy pequeña. Actualmente, Israel tiene un tamaño comparable al estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Con esto en mente, imagina una situación donde ángeles, que son responsables de diferentes naciones, compiten entre sí. Este concepto es ejemplificado en el libro de Daniel, donde el arcángel Miguel, el príncipe protector de Israel, lucha contra el príncipe de Persia, que es el ángel protector de esa nación. Estos ángeles son descritos como celosos y envueltos en guerras y luchas. Cuando hay guerras hoy, como entre Ucrania y Rusia, los antiguos pensarían en esto como el ángel de Rusia contra el ángel de Ucrania. Un ángel es más grande y más arrogante que el otro y quiere atacar a la otra nación para ganar más poder. Estas cuestiones son la base de la interpretación filosófica de cómo ver el mundo. Los dioses son vistos como seres reales, pero en un nivel de gestión intermedia. El verdadero Dios, que es el Dios singular, está fuera de este mundo, por encima de los dioses, por encima del nivel de gestión intermedia de los otros seres llamados dioses. Ese Dios es perfectamente bueno, inmutable, sin celos e inalcanzable por el mal. En el contexto del platonismo y del cristianismo primitivo, el concepto de Dios asume una forma compleja y multifacética. Intelectuales del segundo siglo, como Marción, los setianos y otros grupos cristianos, se confrontaron con la descripción bíblica de Dios en lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento o Septuaginta. Al analizar este texto, observan que el Dios presentado no corresponde a la idea platónica del bien absoluto. En pasajes bíblicos, Dios demuestra celos, expulsa a Adán y Eva del jardín, impide que obtengan conocimiento, crea situaciones casi imposibles de superar y, de manera arbitraria, destruye a la humanidad en el diluvio, incinera Sodoma y Gomorra y envía osos para devorar a niños que se burlan de Eliseo. Esa representación de Dios se revela como un ser altamente arbitrario, emocional e impredecible. En textos como God, a Biography, de Jack Miles, es posible encontrar un análisis crítico de este carácter divino descrito en la Biblia.
evidenciando un comportamiento distante de un Dios universalmente bueno y perfecto. Marción y otros intelectuales cristianos argumentaban que esta entidad no podría ser el mismo Dios trascendente y benevolente del platonismo. Para un platónico, la estructura de la realidad coloca a Dios en la cima como un ser singular y perfecto, mientras que el Creador es visto como un gerente intermedio. En la antigüedad, esta distinción era común, a diferencia de la teología ortodoxa moderna que insiste en la unidad de estos dos seres. En la Septuaginta del Éxodo, reconocen al Dios de las plagas en el desierto, en las montañas y en la sangre como Set, interpretado a su propia manera en el sentido de que los judíos adoraban a Set, que es el Dios del mal. El sonido del nombre Yahweh en griego antiguo sonaba para los egipcios como Yayo y Ao es el equivalente al relincho del burro. La Septuaginta es una traducción griega de la Biblia hebrea hecha en el siglo III a.C., y el libro del Éxodo describe las plagas que Dios, Yahweh, lanzó sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. En el Éxodo, Dios es descrito causando plagas en Egipto, como transformar agua en sangre, plagas de langostas, tormentas y oscuridad. Set, en la mitología egipcia, era un dios asociado con el caos, desiertos, tormentas y violencia, frecuentemente visto como una figura maligna. En la traducción de la Septuaginta, los dioses de las plagas fueron interpretados como Set, reflejando una visión egipcia de que los judíos adoraban a Set, considerado el dios del mal. Para los egipcios, el nombre Yahweh sonaba similar al relincho de un burro, Ao, indicando una percepción despectiva. Así, los egipcios veían a Yahweh como Set, el dios del mal, lo que contrasta fuertemente con la visión judeocristiana de Yahweh como un dios benevolente. Este pasaje del relato destaca las diferencias en la interpretación de Yahweh entre los egipcios y los judíos, donde los primeros asociaban a Yahweh con Set, mientras que los últimos lo veían como un salvador y protector. Cuando el cristianismo emergió en Egipto en el segundo siglo, intelectuales como Basílides, Carpócrates y Valentín adoptaron la idea de que Yahweh era Set o una forma de Set, explicando su violencia y arbitrariedad. Este entendimiento ya era evidente antes del cristianismo, según se refleja en los escritos de Tácito, quien menciona la adoración israelita de burros como consecuencia de un supuesto evento en el desierto. La crítica al carácter de Yahweh se extendió a diferentes grupos cristianos. Los cainitas, por ejemplo, veían a Caín, un labrador, de forma positiva, en contraste con la visión tradicional judía. Otros, como los marcionitas y setianos, compartían la visión platónica de un creador perfecto y seres intermediarios, con Yahweh siendo uno de ellos. Set, el tercer hijo de Adán, era visto como una figura salvadora, llevando tradiciones místicas que antecedían al judaísmo, siendo identificado con Jesús en ciertas líneas de sucesión mística. Este contexto antijudío era común entre varias formas de cristianismo. La epístola de Bernabé, por ejemplo, sugiere que un ángel malvado engañó a los israelitas para practicar la circuncisión, implicando a Yahweh como ese ángel. En el Evangelio de Juan, Jesús acusa a los fariseos y saduceos de ser hijos del diablo, identificando a Yahweh como el padre del diablo y, por extensión, el propio creador del mal. Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, se refiere al Dios de este mundo que cegó a las personas, distinguiéndolo del Dios Padre de Jesucristo. Esta visión es reforzada por Marción y otros intérpretes que veían a Yahweh como el creador imperfecto, distinto del Dios supremo y trascendente del platonismo. Pablo reconoce la existencia de otros dioses y señores en 1 Corintios capítulo 8, reflejando la creencia platónica en seres intermediarios que gobiernan el mundo, con Yahweh siendo uno de ellos. Básicamente, todo esto revela una compleja interacción entre la filosofía platónica y el cristianismo primitivo, donde la imagen de Dios se fragmenta entre un creador imperfecto y un Dios trascendente, con Yahvé frecuentemente identificado con figuras malévolas como Set. Esta visión influyó profundamente en el desarrollo de las teologías cristianas y su interpretación de las escrituras bíblicas, pero no podemos olvidar que estamos tratando solo con teorías, filosofías y creencias individuales. Otras teorías aún más antiguas intentan explicar el origen de Dios o Yahvé, como algunos lo llaman. Las creencias religiosas de Israel están arraigadas en la cultura compartida de Canaán. Aunque tenía atributos únicos que diferían de los cananeos, aún encontraba expresión en prácticas y lenguaje compartidos. Algunas prácticas tradicionales no pudieron ser fusionadas con el yavismo, pero otras, como la poesía sagrada, la música y la arquitectura de los cananeos,
fueron adoptadas y se convirtieron en parte integrante de la religión israelita. La aceptación o rechazo de estos elementos por el Antiguo Testamento significa que las influencias religiosas cananeas aún nos afectan hoy a través de las narrativas bíblicas. Las cosas que la Biblia condena en el Antiguo Testamento son, de hecho, la cultura de la que los israelitas de la época de la escritura de la Biblia están tratando de distanciarse de su propio pasado. Cosas como el sacrificio humano, la idolatría y la adoración de más de un dios eran prácticas que ellos mismos realizaban, al igual que todos los demás en el mundo. Y esas son las cosas que polemizan en los textos para divorciarse de su pasado. Antes de los descubrimientos en Ugarit Ras Shamra en 1928, nuestro conocimiento sobre la religión cananea era mínimo y en gran parte provenía de fuentes indirectas. El Antiguo Testamento menciona dioses y rituales cananeos, pero frecuentemente de manera negativa, haciendo las interpretaciones desafiantes. Menciones a dioses y rituales cananeos también fueron encontradas en escritos egipcios, mesopotámicos y fenicios, incluyendo las inscripciones de Kara Tepe de 1946. Sin embargo, estas no eran suficientes para formar una comprensión completa. Historiadores griegos proporcionaron relatos de las creencias cananeas, pero era difícil distinguir tradiciones auténticas de adiciones posteriores. Excavaciones en lugares como Biblos y Megido nos dieron vislumbres, pero solo un cuadro fragmentario. Gracias a los descubrimientos en Ras Shamra, la antigua Ugarit, en el norte de Siria, los cananeos cuentan su propia historia. Cientos de tablillas de arcilla encontradas allí, escritas en un dialecto cercano al hebreo bíblico, ofrecen ricas percepciones. Estas tablillas presentan extensos poemas mitológicos, registros relacionados con los servicios del templo, listas de dioses y sacrificios, y detalles sobre trabajadores y rituales del templo. Además, se han descubierto artefactos vinculados a dioses como Baal y Dagón, incluyendo restos de templos y estelas. Es crucial entender, sin embargo, que aunque existía una creencia religiosa cananea central, había variaciones locales. Cada ciudad cananea tenía sus propias ideas. La religión cananea era más un asunto público que personal. Sus rituales, principalmente centrados en garantizar la fertilidad, eran eventos comunitarios. Aunque había actos individuales de devoción, como se ve en las inscripciones fenicias, la religión era principalmente una manera comunitaria de conectarse con las fuerzas de la naturaleza. Esto involucraba prácticas creídas para asegurar la creación continua y el rejuvenecimiento. La prominencia de algunos dioses en los escritos mitológicos no siempre refleja su popularidad real entre los devotos cananeos. Por otro lado, algunos dioses, como Dagón, tuvieron un papel mínimo en los mitos, siendo solo reconocidos como el padre de Baal, pero parecen ser bastante reverenciados, como lo evidencia un templo dedicado y 2 estelas en Ugarit. La palabra hebrea para Dios es El Dios supremo y creador, y aparece como Alá en árabe. Variaciones del nombre El se encuentran en muchas lenguas semíticas: ugarítico, fenicio, hebreo, arameo y acadio. En las culturas semíticas del noroeste, El era un término para cualquier deidad y también específicamente para el dios principal. El frecuentemente ocupaba la cima de muchas jerarquías divinas y desempeñaba roles como el dios de la creación o el padre de los dioses en ciertas fuentes cananeas y ugaríticas. Sin embargo, usar el nombre El puede ser confuso porque a veces se refiere al dios principal y otras veces a diferentes dioses. Por ejemplo, en textos ugaríticos, la frase El Melik significa el rey, mientras que el Hadad se refiere al dios Hadad. En ugarítico, el plural para dioses se alinea con el término hebreo, que a veces significa el dios singular Elohim. Algunos creen que varios autores cambiaron historias de contextos politeístas a monoteístas, lo cual causa muchas inconsistencias en los textos. Pero una vez que ves esto, todo empieza a tener sentido. Nombres con el radical El aparecen en muchas regiones semíticas entre los amoritas y el pueblo sebaico en el sur del Levante. Varios textos e inscripciones antiguos mencionan El o lo conectan con otras divinidades de diferentes culturas, indicando su amplio reconocimiento e influencia. Por ejemplo, el dios egipcio Ptah compartía un epíteto con El, y un antiguo escrito describió a El como el dios de la eternidad. La deidad egipcia Ptah fue etiquetada como señor de los invitados en un prisma de Tel Laquish y del otro lado está inscrito el nombre de Amenofis II, faraón de 1415 a.C., Edad del Bronce. Ese título también aparece en el texto 353 de Serabit. Ptah es frecuentemente referido como Señor o Eterno.
Esa asociación entre él y Ptah trajo el uso consistente de Olam, significando eterno para él. Aunque en los registros ugaríticos, Ptah parece estar más íntimamente relacionado con el dios de los artistas y artesanos Kotar wa Cassis. Una conexión adicional se observa con el ángel Mandeo Patiel, combinando los nombres Ptah y él. Heródoto, el famoso historiador griego que escribió en el siglo V a.C., nunca menciona nada sobre Israel, Jerusalén o Yahvé, pero tiene algunas cosas interesantes que decir sobre el dios Ptah, a quien llama por el equivalente griego Hefesto. Durante el reinado del sacerdote de Hefesto Ptah, los egipcios fueron liberados, pero nunca pudieron vivir sin un rey. Así que dividieron Egipto en 12 distritos y establecieron 12 reyes. Estos reyes se casaron entre sí y acordaron ser amigos cercanos, sin derrocarse unos a otros ni buscar poseer más que los demás. El motivo de este acuerdo, que mantuvieron escrupulosamente, fue el siguiente. Apenas fueron establecidos en sus distritos, se les dio un oráculo de que aquel que derramara una libación de un vaso de bronce en el templo de Hefesto Ptah sería rey de todo Egipto. Ahora, lo que es interesante sobre este texto es la división entre las 12 tribus, por así decirlo, de la clase dominante de Egipto en esa época, y eso nos hace pensar, ¿podría ser esto parte del material de origen utilizado para la creación de las 12 tribus en la historia del Génesis? El dios Ptah es una deidad egipcia responsable de la creación del mundo, manifestándolo a través de la poderosa fuerza de las palabras habladas. Un himno de la 22ª dinastía de Egipto alaba a Ptah por moldear el mundo con la visión de su corazón, mientras que la piedra de Shabaka, originaria de la 25ª dinastía, menciona que él confirió vida a todas las deidades y sus espíritus usando su corazón y su voz. La creación por la voz es algo que vemos en el Dios del Antiguo Testamento. La adoración a Ptah entonces se extendió más allá de las fronteras de Egipto hasta Siria y fue exportada por todo el Mediterráneo oriental a través de la difusión por los fenicios. Encontramos figuras de Ptah en Cartago con epítetos como generador del primer inicio, Ptah señor de la verdad, señor de la eternidad, aquel que escucha las plegarias, maestro de las ceremonias, maestro de la justicia, el Dios que se hizo Dios, el ser doble, el bello rostro. Ahora, algunos de ustedes que están viendo esto pueden estar familiarizados con el relato heliopolitano y los mitos de la creación que dicen que Amón o Atum es el artesano autogenerado que creó a los otros dioses. Aunque esto es ciertamente verdad, el sacerdocio en Menfis y Crocodilópolis y los elefantinos tienen mitologías concurrentes que hacen de Ptah el demiurgo autogenerado que crea a los otros dioses y humanos. En Elefantina Hnum, que al igual que Ptah, también es representado como un artesano o demiurgo con la rueda de alfarero detrás de él, así como Ptah tiene imágenes de sí mismo con la rueda de alfarero detrás de él, mientras crea dioses y humanos. Porfirio una vez dijo, en la ciudad de Elefantina hay una imagen adorada que en otros aspectos está moldeada a semejanza de un hombre y está sentada. Es de color azul y tiene cabeza de hombre y una corona con cuernos de cabra. Él se sienta con un vaso de barro a su lado en el cual está moldeando la figura de un hombre, y al tener el rostro de un carnero y los cuernos de una cabra, indica la conjunción del sol y la luna, Ra e Ya en el signo del carnero, Amón, mientras que el color azul indica que la luna en esa conjunción trae lluvia. Continúa diciendo que en los misterios de Eleusis, el hierofante está vestido para representar al demiurgo, y el portador de la antorcha, el sol, el sacerdote en el altar, la luna, el heraldo sagrado, Hermes. Además, un hombre es admitido por los egipcios entre sus objetos de culto, pues hay una villa en Egipto llamada Anubis, en la cual un hombre es adorado y se le ofrece sacrificio, y las víctimas son quemadas sobre sus altares. Y después de un tiempo, él comería las cosas que habían sido preparadas para él, como si fuera un hombre. Sin embargo, no creían que los animales fueran dioses, sino que los veían como semejanzas y símbolos de dioses. Y esto se muestra por el hecho de que, en muchos lugares, bueyes dedicados a los dioses son sacrificados en sus festivales mensuales y en sus servicios religiosos, pues consagraban bueyes al sol y a la luna. Lo que es más impresionante sobre este pasaje es su comparación con los sacerdotes de Eleusis de Baco y Deméter con Hnum, a quien el faraón Keops fue nombrado el famoso constructor de la gran pirámide de Giza. Casi parece una sincronización perfecta entre los dioses creadores concurrentes Amón-Ra y Ptah. Ptah es uno de los 3 principales dioses de la tríada de Menfis, junto con Sekhmet, y también es padre de Nefertem. Shanum tiene un papel casi idéntico dentro de la tríada de Elefantina. El templo de Elefantina fue dedicado a Hash-Hanum,
su consorte Satet y su hija Anuket. Elefantina es la ciudad donde se encontraron decenas de textos judeo-arameos que no solo datan físicamente antes que cualquier fragmento o manuscrito existente de la Biblia hebrea, sino que también muestran que los judíos en Elefantina, en los siglos V y IV a.C., aún eran politeístas. Durante este tiempo, después de la destrucción de Jerusalén en 587 a.C., algunos refugiados judíos viajaron hacia el sur en lo que puede llamarse un éxodo inverso y se establecieron en Elefantina. Mantenían su propio templo, la casa de Yahvé, o Yahó en este caso, en el cual se ofrecían sacrificios, convenciendo creencias politeístas a funcionar al lado de los dioses Yinum, Osiris e Isis, que están por todas partes en estos textos. El templo fue destruido en 410 a.C. por instigación de los sacerdotes de Yinum. Entonces, lo que ocurrió fue que Yahvé estaba en competencia directa con Num sobre quién era el verdadero artesano divino. Posiblemente, uno de los atributos más comunes entre estos dioses artesanos de la metalurgia, como Hefesto de los griegos, Ptah de los egipcios y Vulcano de los romanos, es su conexión con volcanes y montañas debido a la riqueza de minerales metálicos encontrados en esos lugares. Es muy posible que Yahvé no sea una excepción, aunque proviene de una ubicación totalmente diferente. En Éxodo, la presencia de fuego y humo se empareja con el temblor de las montañas. Estos temblores, similares a pequeños terremotos, son típicos de las erupciones volcánicas, llevando a la expulsión de gases calientes de las grietas. Esta expulsión es acompañada por un sonido significativo, referido en la teofanía del Sinaí como un sonido poderoso de shofar. Y tú, refiriéndose al pueblo de Israel, que te acercaste y te quedaste al pie de la montaña mientras la montaña ardía en fuego hasta el corazón del cielo, envuelta en oscuridad, nube y neblina. Entonces, Yahvé habló al pueblo de Israel desde el medio del fuego. Ellos escucharon el sonido de las palabras, pero no vieron forma. Había solo una voz. La revelación de Yahvé siempre se da en una montaña, sea llamada Sinaí o Horeb, y el evento es retratado como una erupción volcánica. Como muestran estos textos, el vulcanismo parece ser un atributo esencial típicamente asociado a Yahvé, relacionándolo con los dioses artesanos de la metalurgia mencionados anteriormente. El relato de la revelación del Sinaí, con su imagen volcánica, está destinado a mostrar que Yahvé no es solo su emisario divino, sino también un artesano demiúrgico. Las montañas se derritieron ante Yahvé, Sinaí ante Yahvé, el Dios de Israel. Algunos creen que el monte Sinaí podría ser uno de esos volcanes árabes que los israelitas abordaron en el texto al salir de Egipto. Jacob Dunn incluso teorizó que Yahvé era una vez una deidad volcánica árabe. Esto se relaciona con la teoría de que la adoración a Yahvé en Israel tiene raíces madianitas. Esta teoría se basa en referencias bíblicas que retratan la introducción de Moisés a Yahvé en Madián, cerca de la montaña de Dios, cerca de la residencia de Jetro en Éxodo, capítulo 3. Aquí, Dios instruye a Moisés a llevar a los israelitas después del éxodo egipcio. Curiosamente, el suegro de Moisés es retratado como un sacerdote madianita, lo que sugiere que Moisés podría haber adoptado creencias religiosas locales de él. En otros pasajes, el suegro de Moisés es identificado como un kenita. Algunos kenitas se establecieron en tierras israelitas y mantuvieron una alianza cercana con ellos. La figura bíblica de Caín, considerado el ancestro fundador de los kenitas, es significativa en las narrativas bíblicas iniciales, destacando la antigua proximidad de este grupo con Yahvé. El papel de Caín como la primera persona en ofrecer algo a Yahvé en Génesis 4 refuerza esta noción. Aunque la asociación de Yahvé con los madianitas puede explicar a los israelitas usando imágenes volcánicas para retratar la presencia divina, ligar a Yahvé con los kenitas lleva a una reevaluación, especialmente considerando las actividades metalúrgicas de los kenitas. Los kenitas parecen haber sido hábiles trabajadores del metal. Génesis 4 discute al descendiente de Caín, Tubal-Caín, como un artesano hábil en moldear cobre y hierro. Y Zilá también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de todos los artífices de bronce y de hierro. Cognatos semíticos de Caín sugieren que las actividades metalúrgicas eran parte integral de su significado. Por lo tanto, Caín puede haber representado originalmente la figura pionera en la metalurgia, con los kenitas, tanto trabajadores del metal como fundidores, como sus sucesores. Su asociación con una deidad volcánica como Yahvé se vuelve clara en este contexto. Históricamente, las deidades ligadas a la metalurgia también estaban conectadas a volcanes.
Por ejemplo, Hefesto estaba ligado al monte Etna en la antigua Grecia, y el término volcán se origina del dios romano de la metalurgia, Vulcano. La conexión entre volcanes y fundición de metal es directa. Ambos liberan olores similares y plumas de humo. En los tiempos antiguos, la fundición era la única actividad humana involucrada en derretir piedras. La lava derramada de un volcán se asemeja a la escoria de un horno que, una vez solidificada, se parece a la roca volcánica. Esta similitud es evidente en la descripción de la revelación del Sinaí en Éxodo, comparando el humo ascendente con el de una forja en Éxodo 19. El uso persistente de imágenes volcánicas al describir a Yahvé implica un aspecto metalúrgico profundamente arraigado en su identidad anterior. Notablemente, la canción de Débora asocia a Yahvé cerca de Seir en comparación con esta perspectiva volcánica de la revelación divina. Este aspecto volcánico de la revelación divina también es destacado en el relato de Deuteronomio sobre la revelación en Horeb, observando que Yahvé se comunicó desde el medio del fuego y el humo, esencialmente desde el núcleo del volcán mientras éste erupcionaba. Oh Yahvé, cuando saliste de Seir, avanzaste desde el campo de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron, sí, las nubes destilaron agua, las montañas temblaron ante Yahvé, aquel del Sinaí, ante Yahvé, el Dios de Israel. Los escritos en Zacarías apoyan esta idea. El libro comienza con una severa reprensión a los profetas anteriores de Israel, acusándolos de abandonar los caminos de Yahvé e ignorar su llamado en Zacarías 1. Esta afirmación se elabora cuando el texto prevé la llegada de 4 rescatadores enviados por Yahvé, referenciados como herreros en Zacarías 2. Herreros y la subsecuente revelación en Zacarías 6. Zacarías presencia 4 carruajes voladores representando los 4 vientos originarios de las montañas de bronce, una terminología que alude a las regiones de minería de cobre, como Arabá y Sinaí, sugiriendo la antigua residencia de Yahvé. Así, incluso en la época de Zacarías, había aquellos que recordaban la asociación de Yahvé con la metalurgia. El papel histórico de Yahvé como una divinidad supervisando la metalurgia en el sur del Levante arroja luz sobre varios aspectos de su carácter. De hecho, Yahvé no se encuentra en ninguno de los textos o inscripciones ugaríticas o cananeas del norte, que están dominados por él y Baal, así como por el dios artesano Kotar Huacasis, que mencioné anteriormente, identificado con Ptah en textos que sobrevivieron de Memphis, así como Enki de los babilonios. Por lo tanto, Yahvé es más probablemente local del sur del Levante, cerca del desierto del Sinaí y Madián. Considerando la posibilidad de que Yahvé esté ligado al contexto geográfico del sur del Levante, nos movemos a la fase final de nuestro análisis, observando cómo Yahvé se transformó en una divinidad única. Esto ocurrió cuando Israel evolucionó de una sociedad enoteísta a una monoteísta. Antes de esta transformación, Yahvé compartía atributos con otras divinidades cananeas, notablemente El y Baal. Durante la monarquía israelita, especialmente bajo los reinados de David y Salomón, hubo un esfuerzo para consolidar el culto a Yahvé, centralizando la adoración en Jerusalén. Este proceso involucró la absorción de aspectos y funciones de otras divinidades. Por ejemplo, el dios supremo de los cananeos, estaba asociado con la creación, sabiduría y autoridad. Yahvé fue identificado con estos atributos, asumiendo el papel de creador y legislador. Además, la absorción de Asera, la consorte de El, es significativa. Excavaciones en Kuntilet Ashrut y Kirbet el-Kom revelaron inscripciones refiriéndose a Yahvé y su Asera, sugiriendo que Asera fue venerada junto a Yahvé. Sin embargo, con el desarrollo del monoteísmo estricto, Asera fue gradualmente removida del culto israelita oficial, transformando a Yahvé en el único Dios supremo y exclusivo. La centralización del culto a Yahvé culminó en la reforma de Josías en el siglo VII a.C. El rey Josías de Judá promovió una serie de reformas religiosas que tenían como objetivo eliminar la adoración de dioses extranjeros y centralizar el culto a Yahvé en el Templo de Jerusalén. Esta reforma fue influenciada por el descubrimiento de un libro de la ley durante la renovación del templo, que muchos estudiosos identifican como una forma inicial del Deuteronomio. Esta centralización y purificación del culto contribuyeron a la transformación de Yahvé en una divinidad monoteísta, eliminando otros cultos y estableciéndolo como el único Dios verdadero. Este proceso también involucró la reinterpretación y redacción de textos bíblicos para reflejar la nueva teología monoteísta. Pasajes que antes mencionaban otros dioses fueron reinterpretados o editados para enfatizar la exclusividad de Yahvé.
Con eso, la imagen de Yahweh evolucionó de una divinidad local y tribal al Dios universal y exclusivo de los israelitas. Este desarrollo fue crucial para la formación de la identidad religiosa y cultural de Israel, preparando el camino para el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que todos reverencian a Yahweh bajo diferentes nombres y perspectivas. Pero al final, ¿cuál de las teorías es correcta? Esa es la pregunta que queda. Si te gustó este video y te gustaría conocer más sobre Dios como demiurgo, celoso y contrario a lo que apunta el libro de Génesis, no dejes de ver el video en la tarjeta final. Gracias por ver. Haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir futuras notificaciones.